Imagina a un oficial de policía enfrentándose a un oso grizzly furioso para salvar a un conductor atrapado o a una maestra protegiendo a sus estudiantes de otro oso. Estos encuentros muestran momentos de valentía e instintos de supervivencia llevados al límite. Desde el estrecho escape de una familia en Wyoming hasta la batalla de un cazador solitario en Idaho, cada historia nos recuerda el respeto que la naturaleza exige. Únete a nosotros mientras exploramos 6 relatos de heroísmo contra depredadores de la naturaleza. En una fría mañana de noviembre de 2024, el oficial Mark Reynolds, un agente de policía experimentado y dedicado, realizaba su patrullaje diario en un remoto pueblo de Alaska. Conocía la naturaleza impredecible de los alrededores de este pequeño pueblo. Tras años de servicio, había encontrado todo tipo de fauna y condiciones climáticas, pero nada lo había preparado para el desafío inesperado que iba a enfrentar en ese camino forestal. Mientras Mark navegaba por el camino, los bosques a ambos lados daban una sensación de aislamiento. Los imponentes pinos y el espeso matorral eran a la vez hermosos e intimidantes, recordatorio de la presencia de la naturaleza en esa parte de Alaska. De repente, su mirada se desvió hacia un coche estacionado en la estrecha orilla de la carretera. El motor estaba encendido, pero algo parecía extraño. El silencio del bosque hacía la escena aún más inusual, y los instintos de Mark se activaron de inmediato. Sabía que los vehículos varados en lugares tan remotos a menudo presentaban desafíos, así que se preparó para brindar ayuda. Al disminuir la velocidad y acercarse al vehículo, notó a un conductor solitario dentro, visiblemente angustiado. La formación de Mark se activó mientras evaluaba la situación, preparándose para tranquilizar al conductor. Pero antes de comprender completamente el problema del automovilista, un inesperado ruido de ramas lo alertó. Giró la cabeza hacia la línea de árboles a la derecha, moviendo su mano instintivamente hacia su equipo. De entre los árboles emergió un enorme oso grizzly, cuyos ojos se clavaron en el vehículo varado y el coche patrullero de Mark. El oso parecía agitado, tal vez provocado por la presencia humana y el olor del coche. Su tamaño imponente y postura poderosa indicaban claramente el peligro potencial. Mark sabía que los osos grizzly no eran infrecuentes en Alaska, pero encuentros tan cercanos eran raros y a menudo peligrosos. El oso comenzó a acercarse, sus pasos pesados y decididos. Mark se dio cuenta de que tenía poco tiempo para actuar. Su prioridad era clara: proteger al conductor y evitar que la situación escalara. Con precisión se situó entre el oso y el vehículo varado, su mente repasando su formación y experiencias pasadas. A medida que el oso se acercaba, decidió usar su spray para osos, apuntando cuidadosamente y liberando una niebla en el aire. El viento de la mañana lo traicionó, llevando el spray lejos del oso en lugar de hacia él, haciendo ineficaz su primer intento de defensa. El oso continuó avanzando, sin inmutarse por el spray que se desvió con el viento. El corazón de Mark latía con fuerza mientras evaluaba sus opciones. Cada segundo se alargaba, y sabía que necesitaba una respuesta rápida pero cuidadosa para protegerse a sí mismo y al conductor. Retrocedió un poco para mantener su posición entre el oso y el vehículo, tratando de recordar cada parte de su entrenamiento sobre cómo manejar encuentros con osos. Sabía que los movimientos repentinos podían provocar al animal, pero la aproximación agresiva del oso dejaba poco espacio para dudar. El grizzly ya estaba a unos pocos pies de distancia, su poderosa figura proyectando una sombra imponente en el suelo. Mark mantuvo su posición, alcanzando su siguiente línea de defensa, su arma de servicio, que esperaba usar solo como último recurso. En lugar de disparar directamente al animal, optó por intentar una disuasión no letal primero, esperando asustarlo. Levantó cuidadosamente el arma y disparó un tiro de advertencia al aire. El sonido retumbó entre los árboles. El oso se detuvo, aparentemente sorprendido por el ruido. Mark respiró hondo, esperando que la advertencia fuera suficiente para hacer que el oso se retirara. Pero después de una breve pausa pareció recuperarse, volviendo a clavar su mirada en Mark con renovada intensidad. Decidido a no provocarlo más, Mark bajó el arma, manteniendo una postura calmada y firme. Se hizo lo más grande posible, esperando que eso desalentara al oso. Los movimientos del oso se ralentizaron, pero permaneció alerta y cauteloso.
La confrontación continuó atrapados en un tenso silencio, conscientes de la presencia del otro. El conductor observaba con los ojos muy abiertos, temeroso pero confiando en el juicio y experiencia de Mark. Después de lo que pareció una eternidad, el oso pareció perder algo de interés. Bajó la cabeza, echándole una última mirada a Mark antes de desviar su atención del coche patrullero y el vehículo varado. Mark contuvo el aliento, observando con cautela mientras el oso retrocedía hacia los árboles densos. Permaneció quieto, preparado para actuar si decidía regresar, pero el bosque absorbió la figura del oso. Solo cuando estuvo seguro de que se había ido, Mark dejó escapar un suspiro de alivio. El conductor salió del vehículo y la gratitud se reflejaba en cada uno de sus pasos. Mark lo tranquilizó, explicándole lo cerca que estuvieron de un incidente grave y enfatizando la importancia de mantener la calma y hacer movimientos calculados. Le dio algunos consejos básicos sobre seguridad frente a la fauna, destacando que estar alerta y entender el comportamiento animal podría marcar la diferencia en un encuentro como este. De regreso en la estación, la historia de Mark captó la atención de sus compañeros oficiales y los residentes del pueblo. Las imágenes de la cámara del patrullero registraron cada momento del encuentro, sirviendo como recordatorio de los peligros a los que se enfrentan los oficiales incluso en los pueblos más tranquilos. El rápido pensamiento, la calma bajo presión y la dedicación de Mark para proteger a los demás fueron celebrados y se le elogió por sus heroicas acciones ese día. Aunque siempre respetó el poder de la naturaleza, este encuentro consolidó su comprensión de la realidad impredecible de la vida salvaje. Su instinto de supervivencia lo mantuvo enfocado, pero el recuerdo de ese tenso enfrentamiento con el grizzly se convirtió en una historia que llevaría consigo, un recordatorio del delicado equilibrio entre los humanos y la fauna que comparte la Tierra. El 12 de octubre de 2024, Megan Lewis se adentró en uno de sus senderos favoritos en las montañas humeantes. Una experimentada excursionista y amante de la fauna, Megan había pasado años recorriendo bosques, montañas y diversos terrenos por todo Estados Unidos. Amigos y familiares admiraban su profundo respeto por la naturaleza y su conocimiento del medio silvestre. En sus 30 y tantos años, Megan solía pasar los fines de semana explorando las joyas escondidas de los Smokies, capturando la belleza de su entorno con su cámara. Era conocida por su compromiso con la seguridad y por seguir siempre las pautas necesarias, sin subestimar los lugares salvajes que tanto amaba. La mochila de Megan estaba equipada con artículos esenciales como agua, un botiquín de primeros auxilios, capas adicionales y spray para osos. Comprendía los riesgos de caminar en territorio de osos, especialmente en otoño, cuando los osos se preparan activamente para el invierno. Su spray para osos era una precaución que llevaba con cuidado, a pesar de su esperanza de no tener que usarlo. Al comenzar su caminata esa mañana, sintió la emoción familiar de estar rodeada por árboles imponentes, hojas otoñales de colores vibrantes y los suaves sonidos del bosque. El día transcurría mientras Megan avanzaba por el sendero, con el aire fresco y la luz dorada del sol filtrándose entre los árboles, lo que añadía una sensación de calma. Mantuvo la distancia de la fauna, observando de lejos sin perturbar su espacio. Su respeto por la naturaleza era evidente en cada paso que daba, consciente de no dejar huella alguna. El sendero era familiar, pero cada visita parecía nueva, ya que las estaciones cambiantes traían una belleza fresca a las montañas que tanto apreciaba. Alrededor del mediodía, Megan se detuvo cerca de un pequeño claro para admirar el paisaje. Mientras contemplaba los colores vibrantes del otoño, un ruido entre los arbustos cercanos la hizo congelarse, sus sentidos alerta. Reconoció la necesidad de mantenerse calma y observar desde la distancia. Lo que no se dio cuenta fue que había caminado sin saberlo entre una osa negra y sus cachorros, que estaban ocultos entre los arbustos densos a solo unos metros de distancia. La osa la percibió como una amenaza para sus crías y reaccionó de manera defensiva. En un instante se levantó sobre sus patas traseras, mostrando su figura entre los árboles. El corazón de Megan latió con fuerza mientras alcanzaba el spray para osos, entendiendo la urgencia de la situación. Su mano apretó el envase, pero el dispositivo falló. El spray no se liberó, dejándola vulnerable en un momento en que más lo necesitaba.
El oso comenzó a avanzar rápidamente hacia ella, sus instintos activados por la presencia de lo que percibió como una amenaza para sus cachorros. Megan intentó retroceder lentamente, tratando de evitar movimientos bruscos que pudieran provocar al oso. Su conocimiento sobre encuentros con la fauna le decía que mantenerse calmada era esencial, pero el spray defectuoso la hacía sentirse expuesta. Continuó retrocediendo, pero los instintos defensivos del oso eran más fuertes y rápidamente acortó la distancia entre ellos. Con pasos lentos hacia atrás, su corazón palpitaba mientras el oso seguía avanzando. Cada movimiento parecía hacer que el oso se determinara aún más, sus instintos protectores floreciendo al percibirla cerca de sus crías. Megan mantenía las manos visibles, resistiendo el impulso de correr. Sabía que darle la espalda o mostrar miedo podía desencadenar una respuesta más agresiva. A pesar del miedo intenso que sentía, evitaba el contacto visual directo, esperando dar señales de que no era una amenaza. Los profundos gruñidos del oso resonaron por el claro, aumentando su volumen a medida que se acercaba. Megan sentía cómo su respiración se aceleraba, su mente buscando una forma de salir de esa situación. Consideró trepar un árbol cercano, pero la rama más robusta estaba demasiado alta. Cada segundo parecía una hora mientras evaluaba sus opciones limitadas, dándose cuenta de que escapar podría ser imposible. El oso volvió a erguirse sobre sus patas traseras, mirando hacia ella con una presencia intimidante. Podía sentir la fuerza bruta del animal y sabía que un solo zarpazo de sus poderosas patas podría ser letal. Justo cuando Megan se preparaba para lo peor, pero otro excursionista había llegado y el ruido repentino distrajo al oso por un breve momento. El animal giró la cabeza, las orejas moviéndose mientras analizaba el nuevo sonido. Aprovechando la oportunidad, aumentó la distancia entre ella y el oso, retrocediendo lentamente sin hacer ruido. El oso cambió su atención entre Megan y el origen del sonido, brevemente dividido entre defender a sus cachorros e investigar la perturbación. Mientras el oso vacilaba, Megan siguió avanzando hacia un grupo de grandes rocas cercanas. Sabía que esas rocas podrían ofrecerle suficiente cobertura para esconderse, o al menos crear una pequeña barrera si el oso la perseguía de nuevo. El otro excursionista se quedó quieto y retrocedió lentamente, dándole al oso un amplio espacio. Tanto Megan como el excursionista observaron cómo el oso se ponía nuevamente en sus patas traseras, escaneando la zona una última vez. Olió el aire, manteniendo sus ojos en Megan y el sendero, pero poco a poco retrocedió, dirigiéndose hacia los cachorros ocultos entre los arbustos. Una vez que el oso se retiró por completo, Megan exhaló un aliento tembloroso, su cuerpo entero temblando de alivio. Ella y el excursionista intercambiaron una mirada de comprensión compartida, ambos conmocionados pero increíblemente agradecidos de estar ilesos. Megan se tomó unos momentos para recomponerse, dándose cuenta del peso de lo que acababa de suceder. El encuentro había sido un brutal recordatorio de lo impredecible que puede ser la fauna, incluso en entornos familiares. La experiencia de Megan se difundió entre la comunidad local de excursionistas, dando lugar a conversaciones sobre medidas de seguridad y la necesidad de aumentar la conciencia al caminar por territorio de osos. Los funcionarios del parque revisaron las pautas de seguridad en los senderos y colocaron nuevas advertencias en las entradas, recordando a los visitantes los peligros de acercarse demasiado a la fauna. En memoria del amor de Megan por la naturaleza y su desafortunado encuentro, se introdujo un nuevo taller sobre seguridad en el sendero y respeto por la fauna, educando a otros sobre cómo manejar encuentros inesperados en la naturaleza. El incidente dejó una huella duradera en todos los que la conocían. La historia de Megan sirvió como un recordatorio de la importancia de respetar la naturaleza, incluso para los más experimentados. Sus amigos y compañeros excursionistas recordaron su pasión por la naturaleza, llevando su espíritu adelante al compartir su historia y abogar por prácticas responsables al caminar. Las montañas, que alguna vez fueron un lugar de consuelo para Megan, se convirtieron en un símbolo de su profunda conexión con la naturaleza salvaje, una conexión que inspiraría a otros a caminar con cuidado, honrando tanto la belleza como los peligros del mundo natural. En la noche del 15 de agosto de 2024,
La familia Johnson se instaló en su campamento en un sitio de recreación natural en Wyoming, emocionados por su segunda noche bajo las estrellas. Habían esperado esta aventura durante meses. Tom y su esposa Linda decidieron llevar a sus dos hijos, Emily de 12 años y Jake de 9, para que experimentaran la belleza de la naturaleza de primera mano. Dejaron sus teléfonos y aparatos atrás, con la esperanza de escapar del ajetreo de la vida diaria y disfrutar de la belleza natural que los rodeaba. Con altos pinos, cielos despejados y aire fresco de montaña, parecía el lugar perfecto para reencontrarse como familia. Mientras se preparaban para dormir, el aire nocturno se volvió fresco y los sonidos del bosque llenaron el campamento. Más temprano en la noche, disfrutaron una cena de sándwiches a la parrilla y bocadillos alrededor de la fogata. Después de limpiar, se acomodaron dentro de la tienda, conversando y riendo sobre los eventos del día. Contaron historias, jugaron a las cartas y sintieron una sensación de calma, sin saber del peligro que acechaba. No pensaron mucho en la importancia de las pautas de almacenamiento de comida mencionadas por el guardabosques en la entrada del parque. El guardabosques les había aconsejado guardar la comida en los contenedores designados para evitar atraer animales salvajes, especialmente osos, pero dejaron accidentalmente una pequeña bolsa de comida justo afuera de la tienda, sin darse cuenta de las posibles consecuencias. La bolsa contenía los restos de sus bocadillos de la noche, incluidos trozos de sándwiches y algunos envoltorios de caramelos, suficientes para atraer a un oso negro en busca de una comida nocturna. Alrededor de la medianoche, un leve ruido despertó a Tom. A medio despertar pensó que era solo el viento moviéndose entre los árboles. El ruido se intensificó, acompañado de un bajo gruñido. Su corazón comenzó a latir rápido al darse cuenta de que no era solo el viento o pequeños animales. Tocó suavemente a Linda, quien se despertó, alertándola del ruido inusual. Los niños no se dieron cuenta de la creciente amenaza afuera. Tom miró por una pequeña abertura en la tienda y vio la figura sombría de un oso negro, a solo unos pocos metros de su tienda. Atraído por el olor de la comida que habían dejado fuera, el oso rebuscaba entre sus pertenencias. Su gran y musculoso cuerpo y su pelaje oscuro apenas eran visibles en la tenue luz de la luna. La visión llenó a Tom de terror al comprender la gravedad de la situación. El oso olfateó y luego dirigió lentamente su atención hacia la tienda. La mente de Tom corrió mientras recordaba lo que había leído sobre los encuentros con osos. Sabía que entrar en pánico solo empeoraría las cosas. Le susurró a Linda, recordándole que se mantuviera tranquila y no hiciera ruidos repentinos, esperando que su voz tranquila mantuviera a todos compuestos. En un momento tenso, el oso comenzó a rascar la tela exterior de la tienda, produciendo largos y fuertes rasguños que se intensificaron con cada paso. Los pensamientos de Tom corrían mientras pensaba en cómo proteger a su familia de la enorme criatura, ahora a solo unos centímetros de distancia. Con una respiración profunda, intentó recordar el consejo del guardabosques sobre qué hacer si un oso se acercaba demasiado. Tom se mantuvo tranquilo mientras recordaba las instrucciones del guardabosques, quien había destacado la importancia de hacer que uno mismo pareciera más grande y mantenerse lo más sereno posible. Sabía que cualquier movimiento en falso podría provocar más agresión del oso. Con otra respiración profunda, le susurró a Linda y a los niños que se mantuvieran en silencio y quietos, esperando que esto mantuviera la atención del oso en él. Comenzó a abrir la tienda, moviéndose con cuidado para no alarmar al animal. Fuera se puso de pie, levantó los brazos y comenzó a hacerse ver lo más grande posible. Habló en un tono bajo y constante, esperando transmitir que no representaba una amenaza. El oso se detuvo y lo observó fijamente. Dio algunos pasos pesados hacia él, olfateando el aire, su enorme figura destacando en la débil luz lunar. El corazón de Tom latía con fuerza, pero mantuvo su postura, sabiendo que cualquier movimiento repentino podría hacer escalar la situación. Mientras permanecía firme, Tom notó que el oso parecía dudoso. Continuaba olfateando, acercándose al suelo donde había detectado el olor de la comida restante. Tom comprendió que el oso probablemente solo buscaba comida y no intentaba atacarlos. Sabía que este momento era crucial. Debía dejar claro al oso que el campamento no era un lugar para quedarse.
En un movimiento lento y deliberado, Tom retrocedió manteniendo contacto visual con el oso. Sus movimientos tranquilos indicaban que tenía el control y esperaba que esto animara al oso a alejarse. Durante lo que pareció una eternidad, estuvieron inmóviles. El oso vaciló y luego dio unos pasos en la dirección opuesta, su nariz cerca del suelo, mientras seguía el rastro del olor lejos de la tienda. Tom continuó su avance constante, manteniéndose entre el oso y su familia. Finalmente el oso se dio completamente la vuelta, retirándose a las sombras del bosque. Tom exhaló, sintiendo la tensión liberarse de su cuerpo mientras observaba al oso desaparecer entre los árboles. Entró silenciosamente a la tienda, donde Linda y los niños aún contenían la respiración esperando su señal. Indicó que ya era seguro, y todos se sentaron juntos, agradecidos de que el encuentro hubiera terminado sin daño. Mientras se abrazaban, el peso de lo sucedido comenzó a hundirse en ellos. Los niños susurraban sobre lo aterrador que había sido escuchar al oso tan cerca. Tom y Linda los tranquilizaron, explicando cómo habían hecho todo lo posible para mantenerse a salvo. En el silencio que siguió, todos se dieron cuenta de lo afortunados que habían sido y de lo crucial que era seguir las prácticas de seguridad al acampar en territorio de osos. A la mañana siguiente, mientras recogían su campamento, la familia reflexionó sobre los eventos de la noche. Hablaron sobre lo que habían aprendido acerca de respetar la vida salvaje y la importancia de almacenar la comida correctamente para evitar atraer animales. Esta experiencia les había dado un nuevo respeto por el mundo natural y una mayor apreciación por el poder y la imprevisibilidad de los animales salvajes que llamaban a este lugar su hogar. Mientras se alejaban del parque, no podían evitar sentirse aliviados y un poco más sabios. El encuentro les enseñó valiosas lecciones que los acompañarían toda la vida. Tom y Linda sabían que nunca olvidarían esa noche, y esperaban que sus hijos llevaran esas lecciones adelante, comprendiendo la importancia de respetar la naturaleza y a todos sus habitantes. El 15 de octubre de 2024, el fotógrafo galardonado Liam Hart, conocido por sus impresionantes fotos de vida silvestre y arriesgadas tomas de la naturaleza, emprendió un viaje a las montañas rocosas de Alberta. Con una pasión por capturar la naturaleza y una reputación por llegar a extremos para obtener la imagen perfecta, Liam se había convertido en una figura admirada en el mundo de la fotografía. A menudo pasaba días o semanas en lugares remotos, esperando las condiciones ideales y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguir su toma. Su espíritu aventurero y su impresionante portafolio le habían ganado premios y reconocimiento mundial. Esta vez su objetivo era fotografiar un oso grizzly en su hábitat natural. El paisaje rocoso y sobrecogedor de las montañas rocosas siempre le había atraído especialmente. La oportunidad de capturar un oso contra el dramático fondo de las rocosas canadienses era algo que no podía dejar pasar. A pesar de su vasta experiencia con la fauna, era muy consciente de los riesgos involucrados. Las autoridades del parque habían emitido recientemente advertencias debido al aumento de actividad de osos en la zona, recomendando a los visitantes mantener una distancia segura. Sin embargo, Liam creía que su conocimiento del comportamiento animal y sus habilidades fotográficas lo mantendrían a salvo. Esa mañana temprano, partió con su cámara hacia el parque, donde esperaba encontrar un grizzly. Equipado con su equipo habitual, también llevaba aerosol para osos. Estaba acostumbrado a trabajar solo en entornos impredecibles y confiaba en su habilidad para manejar encuentros cercanos. Mientras caminaba por el denso bosque, notó señales de actividad reciente de osos, huellas dispersas y ramas rotas, indicando que un oso podría estar cerca. Finalmente avistó un gran grizzly alimentándose en un claro cerca de unos arbustos de bayas. Su corazón latía rápidamente mientras observaba al oso desde lejos. La escena era lo que había imaginado. El oso contra un fondo de montañas escarpadas, rodeado por los vibrantes colores del otoño. Era la toma perfecta que podría capturar tanto el poder como la tranquilidad de la naturaleza salvaje, y quería asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. Colocó su cámara y tomó algunas fotos de prueba, admirando los resultados. En su búsqueda por encontrar el ángulo ideal, Liam se acercó un poco más, con la esperanza de capturar los rasgos del oso con mayor claridad. Mientras ajustaba su posición, se concentró totalmente en su trabajo, decidido a enmarcar la escena desde una perspectiva dramática. Enfocado en su cámara,
No se dio cuenta de que había entrado en el territorio de alimentación del oso, acercándose más de lo que había planeado. Absorbiendo su misión, Liam no advirtió que el oso había comenzado a notar su presencia. A medida que Liam seguía ajustando su cámara, permaneció ajeno a las señales sutiles de advertencia. El grizzly, ahora totalmente consciente de su presencia, levantó la cabeza, olfateó el aire y lo observó atentamente. Su postura relajada cambió al reconocer que un intruso había entrado en su terreno de alimentación. Los osos son ferozmente protectores de su territorio, especialmente cuando se trata de comida. Y este no era la excepción. Sin percatarse de la creciente tensión, Liam dio unos pasos más hacia adelante, acercándose aún más, mientras se concentraba en enmarcar la toma perfecta. De repente el comportamiento del oso cambió. Emitió un sonido bajo y rumoreante y fijó su mirada en él. Esta fue la primera señal clara de agresión, pero cuando Liam miró hacia arriba, el oso ya se estaba moviendo hacia él. Al darse cuenta del peligro, Liam sintió un escalofrío de miedo. Trató de mantenerse tranquilo y recordó el consejo que había escuchado innumerables veces. No correr, parecer no amenazante y retroceder lentamente. Pero en esos pocos segundos, el primer embiste del oso redujo rápidamente la distancia. La situación se había escalado mucho más allá de lo que él podía manejar. Reaccionando rápidamente, intentó activar el aerosol para osos. La inesperada velocidad del ataque del oso y su creciente pánico dificultaron su concentración para usar el deterrente de manera efectiva. Levantó la cámara usándola como un escudo e intentando hacerse ver más grande. Incluso iluminó al oso con la cámara, esperando que la luz brillante detuviera su avance. Pero el oso no se detuvo, ahora completamente decidido a defender su territorio. El poderoso grizzly lo golpeó, derribándolo al suelo. El impacto fue abrumador y el equipo de Liam se esparció por el suelo del bosque. Tirado allí, sintió el inmenso peso de la presencia del animal sobre él. El ataque fue rápido y estaba a merced de una criatura salvaje mucho más fuerte y rápida que él. Cada lección sobre seguridad en la fauna que había aprendido parecía lejana e inútil, mientras enfrentaba la fuerza bruta de la naturaleza. Más tarde, otros excursionistas encontraron la cámara de Liam y sus pertenencias esparcidas por el claro donde ocurrió el encuentro. No pasó mucho tiempo antes de que los guardabosques, tras recibir informes de amigos y colegas preocupados, localizaran su paradero. La escena era tanto sobria como trágica, marcando la pérdida de un fotógrafo apasionado cuya vida había estado dedicada a capturar la belleza de la fauna. Su cámara contenía las últimas imágenes que había tomado, fotos del oso en su entorno natural, ajeno a la inminente confrontación que seguiría. La noticia de la muerte de Liam se difundió enviando olas de tristeza a las comunidades de fotografía y conservación de la naturaleza. Aquellos que lo conocían lo recordaron como un artista intrépido, dedicado a revelar la belleza y el misterio de la naturaleza salvaje. Su trágico encuentro sirvió como un recordatorio brutal de los riesgos asociados con acercarse demasiado a los habitantes indómitos de la naturaleza. El incidente suscitó renovadas discusiones sobre la importancia de respetar los límites de la fauna, especialmente en parques donde las interacciones humanas con los animales son cada vez más frecuentes. En los meses siguientes, las autoridades del parque endurecieron las regulaciones en las zonas de actividad de osos, añadiendo señalización más clara y reforzando las distancias de seguridad. Su muerte se convirtió en un testamento sobrio de los peligros impredecibles, presentes incluso para los individuos más experimentados en la naturaleza. A los visitantes de las montañas rocosas de Alberta y otras reservas naturales, se les recordó que los animales salvajes deben ser respetados desde una distancia segura. Una lección grabada en el legado de un fotógrafo que amaba profundamente la naturaleza, pero subestimó su poder impredecible. El 10 de octubre de 2024, un grupo de estudiantes de secundaria de Denver llegó a la naturaleza del norte de Colorado para una excursión educativa. Guiados por su apasionada profesora de ciencias, la señora Caldwell, estaban emocionados por aprender sobre la ecología única de las montañas rocosas. La señora Caldwell había planeado meticulosamente este viaje, sabiendo lo importante que era para sus estudiantes experimentar las maravillas de la naturaleza en persona. El aire era fresco y las hojas doradas del otoño rodeaban al grupo,
añadiendo un toque mágico a su aula al aire libre. La señora Caldwell era más que una profesora para sus estudiantes. Era su mentora y una verdadera entusiasta de la naturaleza, que se alegraba de compartir su conocimiento del medio ambiente. Había pasado semanas preparándolos para esta excursión, enfatizando la importancia de respetar la fauna y mantenerse unidos como grupo. Para ella, este viaje era más que un ejercicio académico. Era una oportunidad para fomentar un amor y respeto por la naturaleza en sus estudiantes. Los estudiantes estaban absortos en la identificación de especies de plantas, observando huellas de animales y aprendiendo sobre el delicado equilibrio del ecosistema. La señora Caldwell los guió por un sendero menos conocido, elegido por su rica variedad de flora y fauna. Los alentó a tomar notas, a hacer preguntas y sumergirse en la experiencia. Su dedicación era evidente mientras respondía pacientemente a cada pregunta, tomándose su tiempo para explicar los detalles del mundo natural que los rodeaba. A medida que el grupo avanzaba por el sendero, cayó un silencio inesperado y tenso. Justo adelante, entre los densos árboles, avistaron un oso negro. El oso no había notado al grupo al principio, pero cuando los estudiantes se movieron ligeramente, el oso levantó la cabeza, dándose cuenta de su presencia. La señora Caldwell sabía que debían mantenerse tranquilos y cautelosos, plenamente conscientes del peligro potencial que se encontraba adelante. La señora Caldwell tomó el control de la situación, recordando a sus estudiantes que se mantuvieran en silencio y evitaran movimientos repentinos. Podía percibir su miedo, especialmente cuando el oso comenzó a mostrar signos de agitación. Les indicó a todos que retrocedieran lentamente, señalando con las manos para mantenerlos tranquilos. Los estudiantes siguieron su ejemplo, retrocediendo lejos del oso, que ahora los observaba atentamente. Mientras se movían, uno de los estudiantes se rezagó, incapaz de seguir las instrucciones de la señora Caldwell. La mirada del oso cambió, fijándose en el niño aislado. La señora Caldwell lo notó de inmediato y se colocó entre el oso y sus estudiantes, enfocándose en desviar su atención. Se hizo parecer lo más grande posible, tratando de alejar al oso de su estudiante asustado. El oso comenzó a dar pasos cautelosos hacia adelante, con su atención ahora completamente centrada en la señora Caldwell. Los estudiantes observaban en silencio, dándose cuenta de la gravedad de la situación y del coraje que su profesora mostraba para protegerlos. Cada segundo parecía una eternidad mientras veían a la señora Caldwell firme, con la única intención de mantener a salvo a sus estudiantes. Con la atención del oso en ella, hizo una señal silenciosa a los estudiantes para que retrocedieran más, instándolos a encontrar una distancia segura. Mientras la señora Caldwell seguía firme entre el oso y sus estudiantes, mantenía su atención en asegurarse de que el oso se mantuviera alejado de ellos. Se movía esforzándose por parecer tranquila y no amenazante, mientras mantenía el enfoque del oso en ella. El oso parecía cada vez más inquieto, acercándose mientras olfateaba el aire, claramente agitado por la inesperada presencia de personas en su territorio. La señora Caldwell sabía que debía mantenerse firme para mantener la atención del oso lejos de los niños, aunque su propio miedo aumentaba. Detrás de ella los estudiantes observaban horrorizados y con admiración, paralizados por una mezcla de miedo y respeto hacia su profesora. Poco a poco comenzaron a comprender la magnitud de su valentía. Ella estaba arriesgando todo por su seguridad, poniéndose directamente en peligro para que pudieran escapar. Los estudiantes retrocedieron aún más, moviéndose lo más silenciosamente posible para evitar llamar la atención del oso. En un momento repentino e intenso, el oso atacó a la señora Caldwell. Ella intentó mantener su postura, pero la fuerza del oso era abrumadora. Los estudiantes miraban mientras su profesora enfrentaba la agresión total del animal, pero no le dejó oportunidad de retroceder y su inmenso poder la superó. Ella había protegido a sus estudiantes a un gran costo. Su último acto fue uno de valentía y dedicación. Cuando el oso terminó su ataque y se alejó hacia el bosque, los estudiantes corrieron hacia su profesora, pero la escena los dejó en shock y tristeza. Los guardabosques llegaron poco después y aseguraron que los estudiantes fueran llevados a salvo. La tragedia dejó a todos conmovidos, y el sacrificio de la señora Caldwell rápidamente se convirtió en una historia de inspiración y dolor para toda la comunidad.
Después del incidente, la valentía de la señora Caldwell fue honrada por su escuela y la comunidad. Padres y maestros compartieron historias de su amabilidad, su compromiso con la enseñanza y su amor inquebrantable por la naturaleza. Este incidente provocó una revisión inmediata de las medidas de seguridad para todas las excursiones escolares a áreas naturales. Sus acciones subrayaron la importancia crítica de respetar tanto la naturaleza como las criaturas que la habitan, recordando a todos que los animales salvajes son impredecibles. Para los estudiantes, su memoria perduró como una lección poderosa sobre coraje, sacrificio y las a veces duras realidades de la naturaleza. Llevaron sus enseñanzas en sus corazones, inspirados a abordar el mundo natural con asombro y cautela, transformados para siempre por el profundo ejemplo que ella había dado. A principios de octubre de 2024, Greg Thompson, amante de la naturaleza con años de experiencia, se adentró en lo que esperaba fuera otra exitosa expedición de caza en solitario en los bosques aislados de Idaho. Bien preparado y confiado en sus técnicas de supervivencia, Greg había recorrido los bosques en muchas ocasiones, buscando consuelo y desafío en la tranquila soledad. Armado con su rifle de caza y un paquete de supervivencia, planeaba rastrear ciervos a lo largo de los senderos de caza que se adentraban en el corazón del bosque, lejos de cualquier señal de civilización. El paisaje era escarpado y denso, con árboles altos y un aire fresco y crujiente que anunciaba la llegada del otoño. La vastedad de la naturaleza parecía abrazarlo, con luz dorada filtrándose a través de las hojas mientras avanzaba en silencio. Greg disfrutaba la sensación de independencia que el bosque le ofrecía, un marcado contraste con el bullicio de la vida urbana. Sin embargo, también sabía que los bosques de Idaho eran hogar de animales salvajes impredecibles, incluidos los poderosos osos grizzly que rondaban esas áreas remotas. Mientras Greg avanzaba por un sendero estrecho, encontró huellas frescas de ciervos y las siguió con cautela, esperando tener un día exitoso de rastreo. Su concentración era intensa, cada paso medido mientras navegaba entre la densa maleza. De repente tropezó con una vista inusual, un montón de hojas y ramas que ocultaban un gran montículo. La curiosidad lo invadió mientras examinaba el montón, preguntándose si podría ser una formación natural o el resultado de la actividad de algún animal. Al darse cuenta de lo que había descubierto, su corazón aceleró al reconocerlo como una reserva de comida de un oso, una carroña oculta probablemente dejada por un grizzly para regresar más tarde. Pero ya era tarde. Un enorme oso grizzly apareció detrás de un árbol cercano, clavando su mirada en él, enfurecido por su intrusión. El oso se puso sobre sus patas traseras, elevándose sobre él, y su rugido feroz llenó el aire, una clara advertencia de que había invadido su territorio. La carga repentina del oso dejó a Greg con solo segundos para reaccionar. Sin dudar, levantó su rifle y disparó un tiro que resonó entre los árboles. Aunque el sonido sorprendió al oso, no lo disuadió por completo. El oso se acercó, zarpando con su enorme pata hacia Greg y derribándolo. Sintió el peso del golpe al caer al suelo, su cuerpo sacudido por el dolor. Heridas profundas de las garras del oso marcaron su pierna y brazo, y el dolor intenso se irradiaba por todo su cuerpo. Greg se levantó, su mente corriendo para encontrar una salida de ese encuentro mortal. La sangre se filtraba de sus heridas mientras luchaba por alejarse del oso. El disparo había sorprendido al oso lo suficiente como para retroceder, y luego el oso finalmente se retiró hacia los árboles densos. Greg lo observó desaparecer con su cuerpo temblando por la mezcla de adrenalina y dolor. Una vez estuvo seguro de que el oso se había ido, Greg evaluó sus heridas y se dio cuenta de la gravedad de su situación. Lejos de cualquier ayuda y con heridas considerables, comprendió que su supervivencia dependía completamente de su capacidad para pensar con claridad y actuar rápidamente. Con el dolor pulsando en su brazo y pierna heridas, Greg sabía que debía actuar con rapidez para sobrevivir a las secuelas del encuentro con el oso grizzly. Luchaba por mantenerse tranquilo, sabiendo que el pánico solo empeoraría su estado. Evaluando su entorno, vio un árbol robusto cerca y se arrastró hacia él para apoyarse. Apoyado en el tronco, respiró para tranquilizarse, sabiendo que debía conservar su energía para las largas horas que le esperaban.
El desafío inmediato era detener la hemorragia. Sacó de su mochila una tira de tela, improvisando un torniquete alrededor de su pierna para frenar el flujo sanguíneo. La presión era intensa, pero apretó los dientes, concentrándose en la tarea. Ató una segunda tira alrededor de su brazo, usando su mano no herida para apretarlo lo mejor posible. Estas medidas eran cruciales para evitar la pérdida de sangre y darle una oportunidad mientras esperaba ayuda o encontraba fuerzas para acercarse a un lugar seguro. La mente de Greg corría mientras calculaba sus próximos pasos. Sabía que estaba a kilómetros de cualquier sendero marcado y sus posibilidades de ser encontrado en esa sección remota del desierto de Idaho eran mínimas. Necesitaba pedir ayuda, pero no tenía forma de comunicarse directamente con nadie. Revisa su equipo y encontró un espejo en su mochila. Decidió usarlo para reflejar la luz solar durante el día, esperando que pudiera llamar la atención de un equipo de rescate o de otros excursionistas. A medida que avanzaba el día, el bosque se volvió más frío y comenzó a sentir los efectos de sus heridas con más intensidad. Sabiendo que no podía permanecer expuesto durante la fría noche, reunió ramas cercanas y hojas secas para crear un refugio básico contra el tronco del árbol. Hizo un pequeño fuego con ramitas y hojas secas, esperando que lo mantuviera lo suficientemente caliente para evitar el shock o la hipotermia. Mantuvo el fuego bajo, sin querer atraer más animales salvajes. Cada hora que pasaba ponía a prueba su paciencia y resistencia. Greg controlaba sus heridas, manteniendo los torniquetes apretados y tomando pequeños sorbos de agua de su cantimplora. Al tercer día, su estado empeoró y la amenaza de infección se acercaba. Sus heridas se inflamaron y el dolor sordo se convirtió en un dolor agudo y ardiente. Pero se centró en sobrevivir una hora a la vez. El cuarto día, mientras sus fuerzas disminuían y la esperanza comenzaba a desvanecerse, escuchó voces distantes que rompían el silencio del bosque. Su corazón se llenó de alivio al ver que los miembros de un equipo de búsqueda y rescate emergían entre los árboles. Lo habían echado de menos y su ausencia había generado la alarma, lo que llevó a una búsqueda que le salvó la vida. La prueba de Greg se convirtió en un testimonio de pura resistencia, recordándole el poder bruto de la naturaleza y el respeto que ésta merece.